Son casi 60 años ya de aniversario que va a cumplir la Liga Nacional y ante ello vamos a repasar un poquito de lo que nos ha dejado a lo largo de la historia del campeonato liguero, cómo se está la actualidad, qué representa también para el fútbol de nuestro país el campeonato. Así que todo eso lo vamos a tocar hoy y tenemos un invitado especial hoy. Nos acompaña el periodista Alfonso Carías para que nos detalle un poquito y nos hable un poquito sobre esta historia de la Liga Nacional. 60 años que está próximo a cumplir, múltiples jugadores de ensueño que han pasado por el campeonato, extranjeros también que han venido, clubes que han marcado época y cómo vivimos en esta era moderna, también lo vamos a tocar acá. Bienvenido. Sí, muy buenas, Elder. Hablar de la Liga Nacional, hablar de 60 años, pareciera poco, ¿no? Pero sus inicios nacen a base de una revolución. El fútbol en Honduras era totalmente amateur, aficionado, y sus campeonatos, como toda una industria, fueron caducando, es decir, porque hasta 1964 se jugaban campeonatos nacionales a razón de sacar los campeonatos o los campeones departamentales. Entonces había un proceso de ser campeón local y luego ser campeón departamental y de ahí te ibas a jugar contra los campeones de todos los departamentos. Creo que eso llevó a un aburrimiento y a un atraso competitivo a nivel del fútbol de Centroamérica, porque Costa Rica, El Salvador, Guatemala ya no llevaban ventaja en esa situación. Entonces vino la revolución del fútbol. Por el 63, ligas como la Porteña de Puerto Cortés, la Sanpedrana, la Francisco Morazán de Tegucigalpa, la Dionisio Herrera de La Ceiba, la seccional progreseña de Progreso. Habían equipos fuertes como el Honduras, como el Platense, como el Independiente, Maratón, España, Olimpia, Motagua, Troya, el Vida, el Victoria, el Atlántida. Todos esos equipos invertían y había que hacerle un cambio al fútbol, venderle a la gente otro tipo de fútbol más competitivo y más selecto. Es decir, entonces nace una revolución que se llamó ANDEF. Y como todo cambio, hubo gente que no estaba de acuerdo y al final fueron convencidos los directivos de aquel tiempo de que había que darle paso a una nueva estructura en el fútbol. Y es así como después de grandes esfuerzos, cierres de estadios, no entraba nadie, banderas como lo que acostumbramos normalmente aquí, que hay que hacer un pleito y hay que cerrar las calles y un montón de cosas. También la Liga Nacional nace bajo de esos patrones de revoluciones del pueblo, en este caso el pueblo deportivo, el pueblo futbolero, para darle otro giro al fútbol. Y es así como la Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Honduras, de aquellos tiempos, el 64, allá por el 10 de mayo, emiten un decreto donde había que crear la Liga Nacional y se creó. En ese primer año, la gente se puede preguntar cómo clasificaron esos equipos. Bueno, entonces se le dio preferencia a los lugares y a los sectores donde nació la revolución para mejorar la liga. El progreso. Entonces fue cuando nace, se le da participación a que de La Ceiba o del departamento de Atlante vaya a salir uno, más que todo de la Liga Ceibeña, la Dionisio Herrera, de Puerto Cortés, de la Liga Porteña, que allí salió el Platense, de San Pedro Sula se le dieron 3, a Tegucigalpa se le dieron 4 y a Progreso se le dio 1. Entonces hubo una clasificación y en esa clasificación uno de los equipos más revolucionarios para crear la liga fue el Independiente de San Pedro Sula, pero no clasificó. Clasificó el Maratón, el España, no Real España, el España y La Salle. Y por Atlántida o por La Ceiba el Vida, por Progreso el Honduras, y luego los 4 equipos de Tegucigalpa, Olimpia, Motagua, Troya y Atlético Español. Así nace la liga y el primer año no hubo descenso porque era un año, diríamos, de prueba y esa prueba pues fue interesante porque la liga todavía existe.
A sus 60 años, la liga está jugando su campeonato número 85 de una serie de 60 años de temporada, porque son 60 temporadas convertidas en 85 campeonatos que está por finalizar. Correcto, aclarando el tema de que hay torneos largos, torneos cortos también, entonces por eso tal vez uno dice, no, normalmente ahorita se juegan 2 torneos al año, por así decirlo, entonces tal vez unos pensarán, no, son 120, no, en este caso porque hubo una época en la que se jugaban torneos largos, ahora se juegan torneos cortos, ¿no? Por sí, eso correcto. Sí, es la misma revolución del fútbol. Y no es que en Honduras se inició los 2 campeonatos. Esto viene siendo copiado de México y de otros países. Es decir, ¿por qué razón? Porque nosotros no nos podemos igualar al fútbol europeo, donde hay una alta competición. Es decir, allá se juegan torneos de copa, torneos de feria, recopas. Aquí ligas largas correcto, se necesita espacio, tiempo. Aquí te puedo decir que los estadios han venido mejorando de a poco, y hay, a estas alturas de los 60 años hay una presión porque la liga tenga 12 equipos. La liga siempre ha tenido 10, se han jugado con 11. En 2 ocasiones se ha jugado con 11 equipos, pero hay una presión por tener 12. Vamos a ver si más adelante se tienen, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión de que se juegue con 12? Yo veo, no opiniones divididas, pero hay unos que no les entra esa duda de que si esos 2 cupos extra van a beneficiar al campeonato, si realmente los necesitamos. Yo soy de los que piensa que realmente me gustaría probar cómo se juega con 12 clubes en la liga. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Es una opinión que yo la divido. No estoy ni tan convencido ni pienso que no debe de hacerse. El problema es que ¿de dónde vas a sacar estos equipos? Los vas a sacar de la liga de ascenso, de la segunda división. Entonces, cuando uno mira la segunda división, empieza a ver sus estructuras. ¿Quiénes tienen estadios? El Parriazone, sí. Y de ahí nadie. Los demás alquilan estadios como muchos alquilan en la primera división. ¿Quiénes sostienen a estos equipos? Independientemente que la ley habla de que debe haber una sociedad anónima en todos los equipos, lo que ocurre es que es una persona es la dueña de esa institución. Y uno se hace la pregunta, y cuando esa persona no esté o se retire de ese equipo, ¿qué va a pasar con eso? Entonces te puede dejar un problema arriba. La otra es que las franquicias tienen un precio y todavía esas franquicias no tienen precio. Aparte de los precios que pueden tener estas franquicias, ¿qué derechos vas a tener? Porque si adquieres una franquicia de esas y vas a estar ahí, vas a ir a competir, te puedes ir en el primer año, en la primera temporada puedes descender. Entonces todo eso todavía no está escrito. La otra es, los equipos grandes, me refiero a los que invierten en el fútbol de Honduras, tienen una enorme duda. ¿Cuál es la duda? Que cuando esos equipos vienen a tu estadio, no hay mucha recaudación, no hay mucha taquilla. Pero a la inversa, cuando tú los visitas, hay estadios llenos, hay un montón de situaciones, y me parece que ahí no hay compensación de los esfuerzos financieros. Entonces me parece que ahí está el gran dilema, pero... ¿A nivel futbolístico podría ayudar al crecimiento de la liga? Es que crece, claro, porque le vas a dar oportunidad a más de 60, 70, 80 jugadores, a otro grupo de técnicos, a otro grupo de directivos. Claro que por un lado va a crecer, pero ese crecimiento tiene que ser relativo a si la industria del fútbol te lleva a que puedas compartir esa serie de intereses. No solo decir, es como cuando uno se casa. De afuera no me van a decir cuántos hijos debo de tener, sino que con mi cónyuge es que vamos a decir cuántos podemos tener, dependiendo de nuestros ingresos, dependiendo de los gastos, etcétera. ¿Qué tipo de educación le vas a dar a tus hijos? No es que de afuera te van a venir a decir vas a tener 5 hijos y no los vas a poder mantener. El fútbol es igual, no, de afuera no te pueden venir a decir vas a tener 12 o 14, sino que tú tienes que darte cuenta internamente, medir el mercado, medir las posibilidades de que estos no vengan a ser un estorbo y a cometer ciertos errores donde después vas a tener un fútbol sumamente mediocre. Porque ¿qué es lo que pasa en lo selectivo? En lo selectivo está lo mejor.
Pero si compartes mucho, te abres mucho, a lo mejor vas a tener a un montón de gente jugando fútbol, pero fútbol que no va a ser altamente competitivo. Sí, y eso creo que debe ser la prioridad. Es que cuando hablamos de liga, a muchas personas enfocamos, tal vez la prioridad debe ser lo futbolístico, pero como ente, que hay organizaciones, que en este caso son los clubes, también importa, ¿no?, el tema, como usted me sabe, el tema financiero, el tema también de movilizaciones, de qué ciudades van a estar estos clubes, a dónde tendrán que moverse los equipos, por ejemplo, de viaje. Sí, por ejemplo, si a mí me tocara en este momento escoger, dos puntuales, entonces yo me voy con el Parrillazones, que tiene estadio, que me garantiza que una buena cancha, en el corredor importante porque hay un bulevar, hay una ciudad, está anexa a las ciudades grandes, y la otra es Ciguatepeque. Yo no me perdería en invitar al Parrillazones o a invitar al Independiente de Ciguatepeque. ¿Por qué razón? Porque están en un corredor altamente deportivo. Entonces alguien me puede decir, ¿y por qué no Choluteca? Bueno, porque el problema es que Choluteca, el equipo que juega ahí, no es oriundo de ahí, sino que él va a jugar ahí. Y si alguien me dice, ¿y de Occidente por qué no? Bueno, porque no tienen estructura para poderla compartir en el fútbol profesional. Suena duro lo que uno dice, y no es que está discriminando a ciertos sectores, pero si es fútbol profesional, tú tienes que aliarte de donde esté bien. Ayudarlos a crecer. Correcto, porque no te podés ir te podés equivocar, y esa equivocación te puede costar mucho. El Génesis, que es de Tegucigalpa, se ha venido a acomodar a Comayagua. La UPN, que es de Tegucigalpa, se ha ido a acomodar a Choluteca. Algún tiempo. Pero mientras que si tú tienes al Independiente, que es genuino de ahí, ese es un buen aporte al fútbol profesional, porque es de ahí tiene su ombligo. Y en cuanto al Parrillazones, hizo ombligo en la Lima, construyendo su propio estadio. Entonces hay que pensar en todos esos factores para poder tener 12. Ahí ya estaríamos en una buena ganancia. Hablando ya del tema de la Liga, 60 aniversario, don Alfonso, mencionaba 85 torneos ya que se han jugado en Campeonato de Liga. ¿Cómo ve la evolución del campeonato? Obviamente por el tema de no son los mismos años, ya estamos en una era más moderna, claramente, pero ¿usted ve un balance de 60 años? ¿Usted cree que cómo ha llegado? ¿Cómo ha crecido? ¿Ha crecido bien la liga? Ya, usted mencionaba el tema de los estadios, que vamos a tratar más adelante, pero no sé, a nivel deportivo, a nivel futbolístico, a nivel institucional, financiero, un balance global, ¿cómo hemos visto esos 60 años de liga? Mira, hay algo interesante en esto. Yo tengo libros de actas del 68, 69, 70, 74, 77. Y los problemas actuales del fútbol de Honduras son los mismos de que cuando se inició la liga, con otros actores. Pero son los mismos. ¿Por qué razón? Porque la mentalidad no la hemos podido superar. Nos hemos quedado mucho radicalmente con ciertas mentalidades, pero aún con todo y eso, el fútbol sí ha crecido. Porque ¿cómo se inicia la Liga Nacional? Se inicia como Liga Nacional de Fútbol No Aficionado. ¿Qué significaba el no aficionado? Que compartías el trabajo con el fútbol. Hoy se llama Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División. Ya te dedicas a eso. Ahí ya te dedicas a eso. Entonces, ¿qué parecía? 1965, 66, todavía hasta los 80, casi los 90, el jugador trabajaba y jugaba fútbol. Trabajaba y jugaba fútbol. Y vino un fenómeno que vino a contrarrestar también a aquellos que trabajaban y jugaban fútbol cuando apareció la educación nocturna. Porque los efectos del crecimiento de la sociedad y de las oportunidades que te da la sociedad fue cuando se creó la educación nocturna, porque antes el que no estudiaba de día, no estudiaba, tenía que dedicarse a trabajar. Entonces el jugador que trabajaba y jugaba fútbol, pero cuando nace la educación nocturna, muchos talentos del fútbol era trabajo y estudio, y muchos se perdieron, porque
acordate que en esos tiempos nuestros padres nos decían, el fútbol es para vagos. El fútbol no te va a dejar, ahí te van a fracturar y después ¿qué? Y los padres de uno no te va a dejar dinero para... No te van a decir, los padres de uno tenían razón, gran razón tenían. Pero cuando ya el fútbol se volvió profesional, estamos hablando de otras cosas. Entonces ya tú te dedicas a esto, las reglas del juego cambian y cambia todo. Los directivos cambian, la mentalidad cambia. Es una obligación. ¿Por qué? Porque competís internacionalmente. Allá si la liga se crió en el 64-65, ya Honduras ya había participado en una eliminatoria del mundo, y ahí te das cuenta cómo crecen tus jugadores, hasta dónde crecen los jugadores y cómo crecen tus competidores inmediatos, que somos los que estamos aquí en Centroamérica. Entonces, eso en algún momento te hace revolucionarte, te hace mejorar, ¿verdad? Sí, y eventualmente, 17 años después se logra ir a un mundial, por ejemplo. Entonces ya ayuda, ¿no? Siendo la liga no aficionado, porque en el 82 la liga no era profesional, era no aficionado. Mira, cuando Chelato hizo esa convocatoria fue muy especial, con jugadores de Liga Nacional, que se los ha llevado a todos a concentraciones largas que no estaban acostumbrados. Esas situaciones que hizo Chelato, aparte de llevarnos a un mundial y darnos una enorme satisfacción, pero muchos perdieron sus hogares. Muchas esposas se aburrieron de estar solas. Y entonces el fútbol también tuvo cosas negativas en relación a todo esto. Por eso la FIFA te da los periodos de fútbol, pero también te obliga a los clubes a que los jugadores tengan su merecido descanso, como todo trabajador normal que después de un periodo anual tenés derecho a unas vacaciones. El futbolista es igual. Aquí se está degenerando esta situación porque te meten tanto partido, tanta concentración y se olvidan que tenés que descansar. Y después hay una pretemporada que iniciar también antes de comenzar. Y muchas veces las pretemporadas no se hacen bien, por eso los jugadores no se ven bien. Hablando 60 años ya también, ahora llega la etapa moderna, don Alfonso, ya estamos hablando inclusive de VAR en el fútbol de Honduras. A veces que a nivel internacional ya existe el tema de VAR. Viene el VAR, se habla de 2 equipos, liga femenil, el tema, ya los equipos, ya tenemos por ejemplo 2 clubes con estadio propio, unos que ya están arreglando sus sedes, que ya tienen su propia sede. Pues vamos por buen camino. Le pregunto porque es muy importante también hacer que también el tema de competencia sea cada vez mejor, ¿no? Mira, fíjate que hay un dato que lo quiero dejar acá en esta entrevista, es el hecho de que Honduras, allá por 1974, mira qué locura, jugamos a 3 puntos. Entonces la gente se cree que los 3 puntos se iniciaron en Europa. Cuando uno se mete a Google y empieza a buscar qué países por primera vez jugaron a 3 puntos, te das cuenta que salen del 89 hasta este momento, pero no del 89 para abajo. Y en el 74 Honduras jugó a 3 puntos. Mira qué agresividad del directivo para promover el espectáculo, para hacerlo más competitivo, y se jugó de esta manera. Este campeonato lo ganó el España, ahí comenzó a ganar el primer tricampeonato. Entonces era 3 puntos en los 90 minutos, y si empatabas, te ibas a penales a desempatar, y el que ganaba por penales ganaba 2 puntos y el otro 1 punto. Así se jugó ese campeonato, pero solo ese. Al siguiente se volvió a el 2. cambio la gente no lo percibe. Y mirá en la época moderna, ¿a cuántos puntos jugamos? A 3 puntos. ¿Te das cuenta que alguien ya avisoraba que tenía que haber una modificación a la ganancia de los puntos? Pero sí, en el 74 Honduras fue la primera liga. Estoy segura que en el mundo, esta liga que va a cumplir 60 años, ya había jugado a 3 puntos. La liga ha tenido una serie de dirigentes agresivos y otros pasivos. El fútbol es así. Como ha tenido entrenadores agresivos, otros pasivos. La legislación a veces es agresiva, no es agresiva.
Y sí hay que aceptar que independientemente de que todavía nosotros nos rehusamos a aceptar que el modernismo tiene que ir a la par de la superación del fútbol, a veces siempre queremos retornar al pasado y no podemos, no debemos retornar al pasado. Sí reconocer que en esas épocas del pasado, en esas épocas había excelentes jugadores y la Liga Nacional tuvo excelentes jugadores. Como decir... ¿Cuáles han sido los jugadores, por así decirlo? Porque yo sé que hay muchos buenísimos jugadores que han tenido la liga, pero que han marcado época en el fútbol de Honduras. Bueno, mira, en los primeros años, un Mauro Irinardo Caballero en el maratón, un jugador muy especial. Carlos Calistrín Suazo en el Olimpia, un jugador muy especial. Campeón Amaya en el Vida, eran jugadores sumamente especiales. Diríamos que como un Óscar el Martí Hernández en el Motagua, jugador, decir esos jugadores no los encontrabas tan fácil. Arturo el Pacharaca Bonilla en el maratón, que comenzó en el Honduras del Progreso. Esos jugadores eran extraordinarios, y hay muchos más que Nilmo Edward, que el estadio Ceibeño, mucha gente lo nombró Nilmo Edward en reconocimiento a él, pero el estadio se llama Municipal Ceibeño. Nunca oficialmente el estadio cambió de nombre, pero el pueblo ceibeño, en reconocimiento a Nilmo Edward, se le llamó en algún momento el Nilmo Edward, pero era un jugadorazo. Se fue al Municipal de Guatemala a jugar como extranjero. Y como él, muchos como extranjeros también que vinieron en aquella época, Roberto Abrucese, Geraldo Batista, Ado Batista, Yaponao de Souza, mundialistas como el paraguayo Romero, que jugó con Paraguay en un mundial y vino a jugar acá al maratón. Carlos Roberto Consani, otro extranjero muy bueno, Clarival Oliveira, es decir... y en la época reciente, ¿cuáles han sido tal vez esos jugadores? Cuando digo época reciente, estamos hablando de 90, 2000 para acá. Bueno, Neobando, ¿cómo se llama? Amado Guevara, por ejemplo... ¿qué te podía decir? Porque a la mente a veces uno no quiere dejar a nadie, porque son muchos. Digamos, el Macho Figueroa, Porfirio Armando Betancourt, aunque estamos hablando ahí del 82, pero pertenecen ya a cierta revolución del fútbol. Tecate Norales, Jimmy Jen Bailey. Mira, hay por ejemplo, Mariano Godoy, Palanca Mendoza, el Bululo Carías, jugadores especiales, ¿verdad? Es decir, que no los vas a encontrar hoy. Hoy en día hay un déficit tremendo en relación a todos esos jugadores que dejaron marcada una época importante. ¿Por qué razón? Porque cuando el fútbol antes era privilegiado, por ejemplo, decía volante de marca, ya se sabía que ese volante era de marca y había muchos, pero dice volante creativo, así se daban las formaciones en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque el que marca, yo marco, yo quito la pelota y se la doy a quien hace el trabajo. Al habilidoso. Hoy en día no es así. Hoy tenés que hacer las dos funciones. Es más táctico hoy también. Tenés que ser... Hoy el día el fútbol es pistonero. Vas y venís. Independientemente que tengas el carácter. Hay que correr más. Hay que correr más. Yo, por ejemplo, cada uno recuerda más siempre la época en la que vio. Obviamente uno se informa, lee sobre los jugadores. Yo crecí en la época, te mencionaba Amado Guevara, Danilo Toselo. Estamos hablando de Carlos Pavón, por ejemplo. Claro. Tyson Núñez, Claudio Cardoso. Pero algo que sí tengo claro yo es que en esta época de la liga, y hablo que de los últimos 10 años para acá, me cuesta encontrar un jugador que, digamos, marcó época en la liga. Creo que ahorita, si hablamos de marcar época, cada quien valorará si es mejor que uno que otro. Creo que el único es el tema Jerry Benson, porque está a punto de ser máximo goleador, por ejemplo, de la liga. Wilmer Velázquez también marcó una época. Pero ¿por qué cuesta? ¿Por qué cuesta encontrarlo tanto ahora? Ese jugador que uno diga referente de un... Sí, lo que pasa es que hay dos
dos referencias. Hay referencias para equipos, en el caso particular de Wilmer Velázquez. Es referencia, en primer lugar, del Olimpia. Pero a nivel de selección no fue lo que se esperaba, lo superaron otros. El caso de Pavón es hay una diferencia, porque también en la Liga Nacional jugó Gilberto Yergo, Julio César Arzú, Alan Anthony Costri, jugadores que se fueron al extranjero. Por ahí apareció Rambo, que Julio César de León, en estos momentos, ¿a quién podemos comparar con Julio César de León? A nadie. No, nadie, sí. A nadie. Entonces, creo que hemos tenido un declive de jugadores particulares. Sí los hay, pero hoy encienden, mañana no encienden. No sé si por el esfuerzo físico, no sé, y hoy están mejor pagados que antes. Ese es otro tema. Que antes el jugador no concebía vivir definitivamente el fútbol, y hoy sí. Sin embargo, la calidad futbolística paga. Por ejemplo, el hecho de exportar tanto jugador, porque Honduras ha tenido una serie de jugadores fuera, y cuando hablamos del 60 aniversario de la liga, es que es porque pasaron por la liga, aunque de repente obviamos la liga, pero todo este caudal de jugadores pasaron por la liga, estuvieron en los equipos de la liga. Sí, los Wilson Palacios, por ejemplo, que fueron de acuerdo, que nacieron, son seimeños. Por ejemplo, mira, te voy a dar un detalle importante cuando la liga hace sus análisis. ¿De dónde crees que la liga se fortalece y de dónde están los grandes nacimientos de los jugadores que han llegado a la Liga Nacional? La gente dice del Bajo Aguán, de allá. La historia te refleja que es cierto. Por ejemplo, Ceiba es la que es la ciudad mayor productora de jugadores de fútbol. Es la mayor productora y todavía lo es. Parece increíble, pero Ceiba sale una cantidad de jugadores tremendo. El departamento de Colón también, pero con la llegada de la UPN, del Real de Minas, con la llegada del Génesis, Tegucigalpa ha crecido, y el departamento de Francisco Morazán, y La Paz, y Comayagua, y Huatepeque, Choluteca, han crecido en aportación de jugadores a la primera. Pero hay un sector que cuesta que dé jugadores para el fútbol, el sector de Occidente. No hay, son pocos, mínimos. Entonces el fútbol está concentrado en la parte norte. En ciertas zonas. En ciertas zonas, no está en todo el país. Por ejemplo, el sur solo tiene 2 departamentos, y en esos 2 Valle, Choluteca. Pero, ¿qué ocurre? No hay mucho jugador ahí. No, y como la UPN no es de Choluteca, va a jugar ahí, pero no hay. Entonces tal vez eso también no le aporta un real. Así es, porque no debería de irse ahí definitivamente, convivir ahí, pero no, su sede es Tegucigalpa. En este, bueno, mencionando este tema, también han habido entrenadores, ¿no?, de época, don Alfonso. Empezamos al tema de Chela Tuclé, Flavio Ortega, Pedro Trollio, ahorita que ha ganado varios títulos, Diego Vázquez. ¿Qué otros entrenadores, sobre todo de la época anterior, han marcado época en el fútbol? Carlos Padilla Velázquez. Carlos Padilla Velázquez fue el primer campeón con el Platense. Y ostentó por mucho tiempo el ser el máximo ganador de títulos. Con Motagua, con Olimpia. Hay un detalle que hay que aclararlo. Fíjate que, por ejemplo, a Platense mucha gente le dice el primer campeón del fútbol de Honduras. No, el primer campeón del fútbol de Honduras fue el Victoria en 1947. No existía la liga, por supuesto. Pero en el 65 el primer campeón de la Liga Nacional es el Platense. Pero aquí hay un dato importante del por qué hay que aclarar el concepto, porque el concepto reglamentario te lo da la ley o te lo otorga la ley. Resulta que en el 65 el Platense fue campeón de la Liga Nacional, pero en el deporte amateur hubo otro campeón, que fue el Atlético Indio. Entonces vino una disputa en que la liga, probando su primer campeonato, que no había descenso ni ascenso, el Platense fue campeón. Pero había otro equipo en el fútbol amateur, el Atlético Indio fue campeón y también reclamaba el derecho de ser campeón nacional.
¿qué fue lo que se hizo? Vino la Federación Deportiva Extraescolar de Honduras y para evitar esa controversia, los mandó a disputar 3 partidos. El Platense empataron 2 y Platense ganó 1. Ahí declaran al Platense campeón nacional de Honduras, pero la tuvo que ir a jugar contra el Atlético Indio. Posteriormente, ya para 1966, ya se estableció de que el campeón de la Liga Nacional iba a ser el campeón de Honduras y que el campeón del fútbol amateur iba a ascender a la primera división. Todo tiene una historia. Interesante la historia porque de 3 partidos y fue parejo, ¿no? Imagínate que sí, los jugaron en Ciudad Progreso, inclusive, los jugaron en cancha neutral. Y solo un partido se logró ganar, entonces un dato interesante. No, es que el Indio era un equipo que posteriormente ascendió a la primera división, pero era un equipo fuerte, era de la familia de los Cafati, era un equipo fuerte, económicamente fuerte. Ahí vino a jugar Roberto El Chescalesi, que después se convirtió en técnico. Ya que hablaste de los técnicos extranjeros, por ejemplo, Roberto El Chescalesi, técnico extranjero. Piña Monsalve, un técnico chileno que estuvo en Maratón, estuvo en España. De ahí la mayor parte eran técnicos hondureños cuando arranca la liga. Posteriormente empezaron a llegar los esa es parte de la modernización, ¿no? Que correcto, hemos ido arraigando porque acordate que aquí nos encanta mucho a que traigamos uno de afuera y entonces empezamos ya a traer técnicos de otras nacionalidades. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Mira, si alguien me preguntara ¿cuántos jugadores argentinos han venido a la Liga Nacional? Son 271 argentinos. ¿Cuántos brasileños han venido a la Liga Nacional? 198. ¿Cuántos jugadores uruguayos han venido? Como 174. ¿Cuántos ticos han venido? 103. Y por ahí ibas a decir, ¿cuántos ticos? Es que era de épocas. Por ejemplo, nosotros hubo campeonatos en liga que estaban invadidos de ticos. ¿Y cómo cabe el mercado? No, ahora creo que el enfoque es más en argentinos, pero últimamente... Correcto, por eso el número más alto es de argentinos, porque llegó un momento en que nosotros a la Liga Nacional solo llegaban uruguayos. Y creo que en el último tramo, último año, le hemos también puesto un poco el enfoque a Panamá. Bueno, pero... viene empezando, pero también veo ya muchos clubes interesados en traer jugadores de Panamá. Pero fíjate que Panamá, el primero vino en el 91, Ardines, que vino al Maratón. Y de ahí últimamente es que han venido, son 41 creo que han venido, pero muy pocos. Pero han venido recientemente. Y recientemente es que han venido. Por ejemplo, México, andan ahí por unos 22, 23 mexicanos que han venido a jugar a la Liga Nacional. Son detalles que representan la misma historia de la Liga. Mira, la historia de la Liga es una historia que tendríamos que estar unas 5 horas para desglosar. Una enorme historia. Por ejemplo, ¿cuántos presidentes ha tenido la Liga Nacional? ¿Cuál es el equipo que más presidentes ha tenido? Hubo un presidente como el abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez, que es el que más ha estado en esos 60 años. Creo que estuvo por 15 o 16 años como presidente de la Liga. Y el equipo que más presidentes ha tenido ha sido el Platense. Hay un dato importante. ¿Qué equipo es el que nunca ha tenido un presidente en la liga? El Vida de los Estables. Increíble que un equipo estable, histórico como el Vida, nunca ha tenido un presidente en la Liga Nacional. El único de los equipos grandes y estables. A sus 60 años me parece increíble eso. No, igual un dato que totalmente desconocía, es curioso, ¿no? Que sea el único equipo. Sobre todo no porque uno dice, puede ser que sea un equipo, digamos, que tenga muchos años, sino que un equipo que no ha descendido, por ejemplo, un equipo que ha estado en todos los torneos. Son datos curiosos. ¿No? Y uno dice 60 años y este equipo jamás ha tenido a alguien aquí que... y la Ceiba no está lejos de San Pedro para poder ser presidente, ¿verdad? Porque hemos tenido presidentes de Tegucigalpa, el actual radica en Tegucigalpa. Sí, no, un detalle curioso. Hablando un poquito de cosas curiosas, don Alfonso, este torneo en la actualidad ha tenido cosas polémicas, sobre todo de extra canchas, pero también en cancha, tema por ejemplo que pasó en el partido UPN Olimpia, un partido que se termina porque se corta energía, un torneo, yo decía la anterior, que ha tenido goles de porteros, ¿cuánto? Con lo que cuesta que un portero meta gol, este torneo 2 porteros han metido gol. ¿Cómo
de lo que ha pasado este campeonato, ya sea por temas digamos, en el campo o extra cancha, usted como periodista, como legado, ¿cómo ve eso de la liga? ¿Qué le preguntan a usted, por ejemplo, como parte también un poquito de lo que ha recorrido en los últimos años en la liga? ¿Cómo ve estas situaciones? Mira, a veces uno lamenta que ocurran estos detalles porque a veces tú no cumples con tus obligaciones. Por ejemplo, yo tengo el raciocinio de decir que el comisario no agotó el protocolo en el caso de UPN Olimpia. No agotó el protocolo, independientemente que el reglamento te diga que después de 35 minutos del segundo tiempo un partido se da por finalizado. Pero insisto y estoy convencido que no se agotó el protocolo. Y al no agotar del protocolo dejas en entredicho un apagón, que si hubo alguien que llegó a apagar la luz y por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué descuidamos todos estos detalles? En cuanto a los resultados del partido, uno siempre se queda con el temor, el pensar de que el fútbol debería ser un poquito más responsable en este tipo de situaciones, independientemente de a quién no afectas o afectas. Porque el fútbol es uno contra todos y todos contra uno, pero siempre la honestidad debe de estar sobre todas estas cosas, porque no es correcto. Fíjate que tú me preguntas algo, me estás hablando del VAR, pero no hablamos de la prueba doping. Entonces, ¿cómo es que queremos lo queremos a medias, que venga el VAR para que me diga este es gol, este no es gol? Y siempre el humano va a decidir, no es tanto las cámaras. Hay 2 o 3 personas que van a estar en el VAR que le van a decir al árbitro si fue penal, no fue penal. El humano va a intervenir sobre la tecnología. Es que no es la tecnología, solo te presenta el hecho, pero no te da la resolución. La resolución la tomas tú como humano. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no comenzamos antes del VAR con la prueba doping? Que te mejora tu estado de salud, te controla tu estado de salud, pero aquí estamos hablando del VAR como una enorme necesidad, que creo que sí es cierto, pero descuidamos la otra parte. ¿Y la prueba doping qué pasa? ¿Por qué no se hace la prueba doping en Honduras? ¿Por qué los equipos hondureños cuando van a los torneos internacionales? ¿Tú crees que la FIFA no hace la prueba doping cuando hace sus competencias? ¿Que CONCACAF no hace la prueba doping? ¿Que en estos torneos de la Liga de Campeones no hay prueba doping? En todo hay prueba doping. Y para esto de los estadios, ¿por qué cuando viene CONCACAF y viene la Liga de Campeones o lo que sea, te acreditan el estadio? ¿Y sabes a qué te obligan? A que pongas una planta eléctrica para que subsane cualquier problema que pueda existir por falta de fluido eléctrico. La CONCACAF te juega de día, solo de noche te juega casi la mayor parte de los partidos. Entonces, y ahí nunca hay apagones. Y si hay, ahí está la planta que te sustituye. Ahí están los empleados de las empresas eléctricas, está el electricista. ¿Y por qué aquí en los partidos nuestros eso no está? Todo eso hay que mejorarlo, hay que definitivamente superarlo, porque si no, no estamos en lo que estamos. Don Alfonso, ha sido interesante y yo quería... Hubo una parte en la que al inicio del podcast usted mencionó el tema de los estadios. No sé si mi percepción, pero hemos avanzado muy lento, ¿no? También en el tema de estadios. Sí, mira. ¿Por qué no le da tanta importancia? Bueno, porque los estadios no son de los clubes, son de los entes gubernamentales. Pero son pocos los clubes que inician o tienen esta iniciativa de decir, vamos para ese Es que el problema es que si tú alquilas una casa, tú estás obligado a cuidar la casa. Porque si la mejoras, todas las mejoras no son tuyas. Sí, son del dueño legítimo. Y entonces ese es un problema, porque aquí lo correcto es que ya los clubes a estas alturas, imitando a lo que tiene Maratón, tengan su estadio. O que los equipos alquilen las instalaciones deportivas municipales por largos periodos de tiempo. Es decir, un usufructo. Por 20 años, por 30 años, 40 años. Pero las municipalidades no quieren hacer este tipo de cosas porque vivimos un país exageradamente político, donde hoy te cambian la grama y mañana te ponen un concierto. Entonces, ¿en qué estamos? Aquí los templos deportivos y en la historia de la Liga Nacional
te paran un partido de fútbol porque viene un conjunto musical. Y entonces, si el templo es para desarrollar el fútbol, no es para desarrollar eventos que no sean de fútbol. Pero aquí así es esto. Y te dicen, no, es que para el mantenimiento y para... La iglesia te quitan los partidos de fútbol. Aquí hay una concentración misionera y también te quitan el estadio. Y el estadio fue construido para fútbol, no para otros eventos. Y la estructura es para eventos deportivos, no para otro tipo de eventos. Pero aquí políticamente te los quitan. Don Alfonso, hemos tenido una muy bonita conversación, larga, interesante, sobre todo hay muchos datos ahí que yo tal vez no los tenía a mano, por ejemplo el tema del Olvida, que también el tema de cómo se definió el primer campeón, digamos, cuando ya hubo Liga Nacional. Le quiero hacer unas preguntitas rápidas, de respuesta rápida sobre la Liga Nacional. Por ejemplo, ¿cuál cree usted que es el mejor jugador actualmente en la Liga? En este momento, fíjate que me cuesta, porque yo te podía decir... por decirte Edwin Rodríguez, pero es intermitente porque de repente lo ves, de repente no lo ves, y me cuesta. Te voy a nombrar uno porque me cuesta decir, mira, últimamente hemos tenido una no muy buena producción de jugadores. 3 equipos que han marcado época, pero tres equipos así, por así decir un ejemplo, el Real España de tal año, así, 3 equipos que han marcado época. Bueno, por ejemplo, la época de los 70, el España, su tricampeonato. En los 80 aparece el Vida, que te golpea con el 81, el 83, y un equipo altamente fuerte. Del Olimpia no podemos hablar de épocas porque el Olimpia, con esa cantidad de campeonatos que tiene, en cada época siempre marcó algo. ¿Cuál ha sido el mejor Olimpia, ya que estamos en esa parte? Yo creo que el mejor Olimpia, yo siempre me remonto a los esfuerzos iniciales y me parece que el Olimpia mejor para mí, futbolísticamente hablando, fue el que se clasificó el 2001 para el Mundial y que no se realizó. Este de Troglio, lo que a mi gusto es que ha roto situaciones de ganar campeonatos consecutivos, pero ganó uno centroamericano, pero hasta ahí nomás. Entonces, la historia es bien complicada porque te puede llevar a gustos y para gustos los colores, pero a mí particular el mejor Olimpia es el que clasificó el Mundial de 2001. Mejores extranjeros que han venido a la liga, tal vez unos 3 extranjeros. Bueno, mira, aquí vino Danilo Toselo, vino Albeneve, vino Poyú, arquero del Maratón, el paraguayo Romero, que fue mundialista, Ado Batista, que estuvo en Motagua, Carlos Roberto González, que vino al Maratón, un buen defensa central, nunca se nos olvida. ¿Qué te puedo decir? No sé, es que es una cantidad tremenda de jugadores extranjeros. Digamos, el Maratón tuvo un argentino puntero izquierdo cuando Maratón gana su primer campeonato. Fíjate que este es otro detalle de los equipos importantes de liga. El Maratón siempre fue un equipo grande, aún no ganando campeonatos. Porque era equipo del pueblo, es como decir el Vida, un equipo de pueblo, que sufren por lo que está pasando con ellos. Juan Carlos Weber hay un apego mayor, digamos, al equipo. Juan Carlos Weber se llamaba ese argentino que vino a Maratón, muy bueno. Lástima que solo estuvo un año y medio acá, pero muy bueno, bueno. Y la última que tengo es mejor rivalidad. Cuando hago mejor rivalidad en el aspecto de que en algún momento que hubieron 2 equipos que se peleaban codo a codo. Bueno, ¿Cuál mira, fue la mejor rivalidad? La historia de la liga era Maratón Olimpia por la forma regional. Pero eran pleitos en la cancha, no fuera de la cancha. Cuando arrancan ya los pleitos fuera de la cancha es cuando entra el partido España-Olimpia, que se convirtió como un clásico moderno, pero ya arrastrando aficiones, ya había choque de aficiones. Y luego aparece Motagua-Olimpia, un clásico local que se ha vuelto un clásico, por decirlo, nacional. Sí, a rival deportiva, digamos. Porque la prensa, al vender los partidos,
los nombra de cualquier manera, que el derbi, que el clásico local, que el clásico nacional, que este perdió, que este creció, van a seguir siendo clásicos. Vida Victoria es un clásico seibeño, Maratón España va a seguir siendo un clásico sanpedrano. Lo que pasa es que cuando tú relacionas ya el regional o interregional, ahí hay otros factores, porque intervienen aficiones, por ejemplo, acuérdate que hubo momentos en que la gente decía, la afición de la España caben en un Volkswagen y sobran asientos, y es que es cierto. El España, cuando se llamaba España, no tenía la afición que tiene hoy. Allá por el 10 de enero del 77, el España pasa a llamarse Real España. En el 77, prácticamente el España estaba jugando su segundo campeonato de los 3 que ganó consecutivos en temporada larga, y ahí ya se le reconoce en el 77 como Real España. Y bueno, estos equipos han marcado épocas importantes. Por ejemplo, el España estuvo en la historia a 4 títulos del Olimpia. Estuvo a 4 títulos del Olimpia. Entonces, ¿por qué se le despegó el Olimpia? Ahí fue cuando vino aquello que hacían 2 campeonatos por año. Entonces la gente dice, no, ya jugando 2 al año alcanzamos al Olimpia. El problema es las decisiones internacionales. Antes los periodos de inscripción eran más acomodados a que los cupos invirtieran, y no como hoy, que la FIFA te los establece 2 al año, 2 en la temporada, 1 antes de que arranque y 1 en medio de la temporada. Entonces, si no contratas bien, te quedaste. Y antes no, porque estabas en la competencia y contratabas en el momento oportuno para mejorar tu equipo. Ahí sacó ventaja el España, porque sus directivos fueron muy astutos y muy inteligentes para mejorar los planteles. Pero al quitar esos periodos de tiempo, tenías que acertar bien antes para ganar tus campeonatos. Y ahí el Olimpia siempre tomó ventajas. Bueno, ha sido interesante plática con el periodista Alfonso Guzmán Caría. Hemos hablado de equipos de época, jugadores que han marcado época, rivalidades deportivas que han marcado época. Le agradecemos su colaboración este día con nosotros. Hay un detallito que quiero que no se me olvide. Mire, la Liga Nacional se inició en un edificio Lara, ahí enfrente a la municipalidad, ahí en la primera calle, Quinta Avenida. Ahí arranca la liga. Luego cambió a la octava avenida, entre la 1 y 2 calle suroeste, en edificio que se ha perdido el nombre por ahí, frente a Banpaís, o fue Sojering. Y hoy la liga radica ahí en el barrio Santana o Los Andes, donde está actualmente. Y ahí pues ya es un edificio propio de la liga, que era una casa de habitación, pero que se ha convertido en un edificio. Estructuralmente, a sus 60 años, a la liga le falta crecer, ¿va?, en un montón de cosas, pero ha sabido sostener en gran medida la estabilidad del fútbol, primero no aficionado, semiprofesional y ahora profesional. Han pasado muchos dirigentes, presidentes. Hay un dato que hay que reconocérselo, es que los empleados de planta son los que devengan salarios, no así los directivos. En la liga ni el presidente, la gente puede imaginarse que el presidente tiene sueldo o que el secretario tiene sueldo. Nunca ha pasado eso. Ha tenido gerentes, directores deportivos que son empleados de planta, y por lo menos, pero el voluntariado siempre ha existido, pero también y de igual manera le ha hecho mucho daño, porque el fútbol profesional hay que manejarlo con profesionales que manejen este rubro, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo, o sea, porque queremos todo ser profesional, también esa parte también debería ser clave en eso. Y quedo a tu disposición. Si esto hay que complementarlo con algo otros detalles, pues solo tenemos que ponernos de acuerdo para que sigamos hablando de
60 años no es fácil resumirlo, porque hay más datos de una liga. Estamos hablando, repito, de 60 años, no es fácil, han pasado muchas cosas extraordinarias. Sí, ya nos decía don Alfonso, 60 años, 85 torneos, Argentina como el país que más jugadores extranjeros ha dado a la Liga Nacional, así que sí, muy difícil desglosar todo, tratamos de resumirlo un poquito, porque este 10 de mayo del 2024 la Liga Nacional celebra 60 años, su 60 aniversario, así que bueno, agradecemos a todos los que estuvieron pendientes de este podcast de HCI, los esperamos en la próxima emisión. Gracias.